Hola, buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien mi cámara? Mi audífono. Sí. De acuerdo. Ok, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pues muy buenos días a todos nuevamente. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy para que vayan teniendo más o menos una idea? Vamos a ver, o vamos a comenzar ya con la unidad 2, como se habrán dado cuenta. Y esta unidad 2 tiene que ver con las teorías psicodinámicas. Recuerden que les comenté que en esta primera materia se revisan básicamente 3 teorías. Las teorías psicodinámicas, las teorías humanistas y la teoría conductista. ¿Ok? Esas son las que básicamente vamos a ver en teorías de la personalidad 1. En teorías de la personalidad 2 puede ser que repitan algunas de estas, pero aparte se ven otras perspectivas más. ¿De acuerdo? Les había comentado anteriormente que pues estas dos primeras, es decir, las teorías psicodinámicas y las humanistas, pues son teorías que tienen sobre todo la psicodinámica, tiene su importancia dentro de la historia de la psicología respecto a lo que fue en su momento, pero una cosa es que haya tenido su importancia histórica por muchas cosas que hicieron o dijeron, y otra muy diferente que lo que hayan dicho o hecho, pues es verdadero, ¿ok? Entonces, estas teorías las enseño o se les enseña porque es parte del programa, pero más que nada porque es parte de la historia de la psicología. No porque sea válido o verdadero lo que dicen. De hecho, uno de los problemas que tiene esta teoría es justamente que no tienen evidencias de lo que dicen. Y que muchas cosas que ellos creían o afirmaban, pues son eso, creencias porque no tienen evidencias y porque tenemos teorías que explican mejor cómo funciona la personalidad. Entonces, les explico esto para que lo tengan presente. No es que sea una teoría válida o que tenga evidencias y por lo tanto sí hay que tener precaución de utilizarla porque no tiene ninguna de las características que habíamos mencionado anteriormente de una teoría. Que recuerden que era que tiene que tener, entre otras cosas, un principio de parsinomia, que bueno, esa sí la puede tener, ese no es tanto problema. Que tiene que tener capacidad explicativa, lo cual no tiene, porque hay otras que le explican mejor y con mayor evidencia. Tiene que tener, obviamente, evidencias. Y, sobre todo, tiene que tener la capacidad predictiva, cosa que tampoco suele tener, porque además es muy subjetiva en muchos aspectos. Entonces, no tiene todo esto, no hay confiabilidad, no hay forma de comparar resultados, parten de la idea supuestamente epistemológica de que pues, el ser humano es único e individual y por eso no hay repetible, pero pues al final sí lo hay, o sea, porque el ser humano tiene dos elementos, un elemento completamente natural y un elemento, y eso estoy hablando de filosofía, no me estoy metiendo siquiera en la cuestión científica, y un elemento pues que podríamos decir que es inteligible llamado alma en filosofía, pero que es una unidad. Entonces, hacer de cuenta como que no existe esa primera parte que es connatural a todos y que obviamente implica que existe algo en lo que todos somos iguales, pues es igual a decir que pues prácticamente no podrías estudiar absolutamente nada que tenga que ver con el ser humano. Y obviamente no es así. Pero tampoco hay que irse al otro extremo de los cientificistas, pero pues tampoco hay que caer en el extremo de los psicoanalistas. Ahora te voy a explicar todo eso, pero vamos a comenzar con lo primero, ¿de acuerdo? Por cierto, si surgen dudas me pueden ir preguntando. Recuerden que al final pues es importante que ustedes lean y se hagan su propio criterio y no tanto que me crean a mí, como ya les había explicado anteriormente. Y pues bueno, vamos a iniciar con esto, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que hay ciertos temas básicos en todo tipo de psicoanálisis. Y digo todo tipo de psicoanálisis porque la corriente psicoanalítica no crean que es una. A pesar de que lo que normalmente la gente suele creer, de que el psicoanálisis es como una sola corriente. En realidad son muchas corrientes. Y son muchas corrientes porque los psicoanalistas, así como se peleaban, pues así van fundando sus propias corrientes. Aunque todas ellas parten, en principio, de lo dicho por Freud. Sin embargo, lo van a interpretar a su propia manera y pues entonces va a haber una discusión siempre entre ellas. Ese es otro de los tantos problemas que tiene esta corriente. Que básicamente no es que haya una sola corriente y que muchas cosas se pueden contradecir entre ellos. Es más bien como un tipo
Pues se parece mucho a lo que pasa en filosofía y en religión. De hecho, se parece más a lo que pasa en religión, de que uno se pelea y funda su propia corriente. Y es lo que ha pasado. De una vez les voy adelantando que la próxima sesión, pues probablemente sea, o sea, como no hay videollamada, lo más probable es que tengan que crear una presentación para que el próximo miércoles entonces ya estemos, ¿cómo se llama? Exponiendo, ¿ok? Van a exponer por equipos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se los voy adelantando, prepárense mentalmente de que van a tener que exponer. Iniciemos entonces. Vamos a ver los temas básicos del psicoanálisis. Digo temas básicos que lógicamente parten de Freud y nos vamos a enfocar hoy exclusivamente en Freud para que ya luego cuando ustedes expongan a las otras corrientes, pues vayan viendo qué diferencias hay respecto de Freud. Recuerden que la base va a ser Freud en ese caso siempre, ¿de acuerdo? Pero pues al final lo van a terminar interpretando de otras maneras o van a terminar agarrando la teoría y le van a añadir elementos que originalmente no tenía Freud o tampoco su hija, porque también su hija de alguna manera contribuyó al psicoanálisis inicial. Entonces, hay ciertos temas básicos y estos temas básicos, bueno, entre ellos está que la personalidad está siempre en movimiento, de ahí que sea psicodinámico. En movimiento no en el sentido de que cambie, sino en el sentido de que siempre es una adaptación hasta cierto punto de estructuras mentales que se van influenciando mutuamente, ¿ok? Eh, por eso es que siempre están en movimiento, es decir, son estas fuerzas que se van canalizando, impulsando, apretando, transformando, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Nuevamente no se refiere a que vaya cambiando con el tiempo o que vaya cambiando con otras cosas, a pesar de que sí va a tener un modelo donde explique los cambios de diferente manera. Por otro lado, en el psicoanálisis, la personalidad no es un proceso. Ahorita vamos a explicar algunas cuantas cosas de esto porque sí es necesario que lo tengan presente. ¿Ok? ¿A qué se refiere con que no es un proceso? Implica que en realidad no es uno, sino que son varios, ¿ok? Implica que hay muchos factores que están interactuando en conjunto y que en ocasiones unos sí funcionan, otros no, y otros luchan entre sí. Ojo, fíjense cómo que se puede entender hasta cierto punto que Freud lo hace más que nada como una metáfora o un tipo de imagen para que te des una idea de cómo funciona esto y no tanto que lo creas de esa manera. Pero pues que al final el problema de su metáfora o de su forma de explicarlo es que da la impresión de que realmente cree que así funciona, como si fueran cosas. Entonces, para él básicamente hay una competencia entre fuerzas o instintos, entre necesidades que van chocando entre ellos, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esta analogía? Pues que básicamente pareciera que la mente pues son seres independientes a ti, ¿no? O sea, como si tú no fueras la misma persona y como si no fueran procesos que suceden en ti y que no tienen una existencia propia fuera de ti mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos esta idea de que básicamente hay ciertas fuerzas pues que están inclusive oponiéndose dentro de ellas mismas para controlarte a ti, ¿de acuerdo? Más allá de si la analogía es válida o no, me parece que no lo es, o sea, está muy mal planteada y muy mal explicada, pero pues básicamente es así como lo suelen explicar ellos. Y pues que esto ocasiona presiones, ¿ok? Entonces, va a haber, existe lucha entre diversas fuerzas, estructuras. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero estoy hablando simplemente de lo general. La otra cuestión es que para él la personalidad está llena de conflicto. Y me refiero a esto en el... Perdón si de repente me quedo callado, pero es que estoy aquí escribiendo.
¿A qué me refiero con que está llena de conflicto? Pues básicamente a que considera, justamente por lo dicho anteriormente, que hay una lucha de fuerzas que siempre están ahí presionando para controlar el comportamiento de la persona, pues entonces quiere decir que la personalidad es eso, una serie de conflictos que de alguna manera se mantendría estable en una personalidad sana cuando se logra este equilibrio, ¿ok? O sea, si hay un equilibrio dinámico, es decir, un intercambio armonioso entre estas fuerzas, una interacción armoniosa entre ellas, entonces eso da en consecuencia una personalidad, vamos a llamarle sana. ¿Ok? Eso sería la personalidad sana, entre comillas, porque realmente uno de los tantos problemas también es que prácticamente no hay un solo texto de Freud donde diga algo sano. O sea, todo siempre se enfoca en problemas y conflictos. Entonces, pues así básicamente sería esta visión. Hay otras cuestiones que son un poco más profundas y más de índole filosófica. Por ejemplo, el estatus que le da la personalidad. Ya mencionamos que aquí la personalidad está siempre en movimiento. Sin embargo, curiosamente, pareciera darle un énfasis al punto de que le da un estatus casi ontológico. Es decir, como si la personalidad fuera algo que existe eh, fuera de la persona misma, ¿ok? Es decir, en el sentido de que ya es algo dado, o sea, tú ya eres así por estas fuerzas que interactúan en ti, ya eres de esta manera y no se puede cambiar porque esto es lo que eres, ¿ok? Sí es cierto que sigue siendo dinámico y todo, pero al final pareciera encasillarte entre esto es tu personalidad y no otra cosa. Ojo, estoy hablando desde la filosofía. Ese es uno de los tantos problemas porque si al final tu personalidad es esto y no se puede modificar, porque aparte te dice que son fuerzas intrapsíquicas, que no es que el comportamiento afecte directamente, sino más bien el comportamiento es un reflejo de ellas, pues entonces simplemente lo único que puedes hacer para modificarlo es a través del habla. Por eso el psicoanálisis le da especial importancia, ya como técnica de psicoterapia, le da especialmente importancia al diálogo, porque de acuerdo a la visión de Freud, y por esa visión me refiero a que si ustedes leen sus libros, especialmente la introducción al psicoanálisis, que por cierto lo pueden comprar en Gandhi o en Porrúa, y está en Porrúa, de hecho es de la editorial Porrúa, pues ahí mismo puedes leer cómo él dice pues que básicamente es a través del diálogo o de esa plática con el doctor, o sea, con el médico que es el psicoanalista, que uno puede irse sanando o ir sacando estos conflictos e irlos resolviendo, ¿ok? Entonces esa es la idea general que él tiene de su propia corriente. No hay de otra, no hay otra forma de modificarlo según él. Por eso utiliza esto que luego vamos a ir viendo en lo que voy dando la exposición, pues los métodos o técnicas que también llega a crear para esto. Pero básicamente, pues esta libre asociación de ideas que haces al momento de hablar es lo que va revelando este inconsciente que en sí mismo no es accesible para la conciencia ni tuya y básicamente pues tampoco podría hacerlo de nadie. Pero se ve reflejada en ciertos actos, en ciertas cuestiones o momentos. Otra cuestión más es justamente que está muy cargada de la cuestión sexual. Hay que entender que tal vez no, o sea, que en general se interpreta o siempre se dice que el psicoanálisis solamente habla de sexo, ¿no? Es básicamente lo que todo el mundo ha escuchado alguna vez del psicoanálisis porque es lo que más llama la atención. Obviamente lo que da más risa cuando uno... lo voy a borrar esa parte, pero lo voy a mencionar nada más. Bueno, no, ni modo ya. Es que no quiero que aparezca en forma de lista, pero bueno. Hay una fuerte carga sexual, esto es lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo se burla. Si ustedes ven memes del psicoanálisis, siempre habla sobre el sexo y que Freud se la pasa con sexo, sexo, sexo. Y hasta cierto punto es cierto, pero no es del todo correcto. Es decir, la interpretación real no es que todo sea sexo, sino que hay un principio de placer. O para ser más exacto, hay un principio de vida. Donde obviamente la vida trata de reproducir, pues ahí viene la parte sexual. Pero no es únicamente lo sexual. Es en sí esta vitalidad o este impulso de vivir. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso es más bien una mala interpretación, pero desafortunadamente sí hay muchos aspectos donde se nota que lo que se está refiriendo es justamente a lo sexual, o sea, al sexo, sexo, no simplemente a la intención de vivir y ya. Que esas ya son otras interpretaciones posteriores, quizá más matizadas, pero en realidad pareciera que sí le da un fuerte énfasis al sexo
porque de sus tantas recomendaciones que daba luego, pues era justamente eso, tener sexo, ¿no? Entonces, bueno, está muy vinculado a esta. La otra cuestión es, en el psicoanálisis la personalidad es altamente metafórica. Usa muchas metáforas para referirse a lo que es la personalidad. Y aunque Freud era médico y tenía lógicamente una idea de que hay procesos biológicos que subyacen a los mentales, eh, simplemente a veces pareciera que no hay esta relación, mucho menos en sus discípulos. Les voy a contar una historia básicamente que le pasó a una maestra mía que de hecho era psicoanalista. Ella sí era psicoanalista o era de formación psicoanalista. Y una vez fue a un congreso de psicoanálisis y se enfermó de gripa, ¿ok? Está enferma de gripa. Pues básicamente se le acerca una vez, bueno, un día que estaba en el congreso, pues se sentía pues mal en esta ocasión, un poquito peor de lo que de costumbre te sientes con la gripa. Y se salió y se sentó pues fuera de lo que era el auditorio, ¿no? De donde estaba el expositor. Se le acerca a una de sus compañeras y le dice que qué tenía. Le explica pues que es que tenía gripe y pues que le estaba doliendo la cabeza y que ta. La compañera, como buena psicoanalista que es, pues básicamente la empezó a interpretar, ¿no? De que seguramente tú tienes esto porque... Y le empieza a dar toda una explicación psicoanalítica de que, pues que inconscientemente hay algo a lo que se resiste o a lo que rechaza de esta plática o de esta persona en particular que está dando el tema y que por eso ha psicosomatizado todo esto a través de una gripa, ¿no? Bueno, aquí tenemos varios errores. En primer lugar, las gripas existen con o sin cuestiones psicológicas, porque la gripa se crea por un virus, o sea, es algo real que existe, no es algo que yo me estoy inventando mentalmente. Segundo, pues de cualquier manera tendrías que ver el contexto, porque si está enferma de por sí, ¿cómo se te ocurre decir que es por esa cuestión en realidad? Y entonces aquí tenemos otro problema, que muchas veces, sobre todo los malos psicoanalistas, porque de por sí la teoría es mala, ¿no? Pero los peores, o sea, si de por sí es mala por todo lo que les mencioné anteriormente, que no tiene evidencias, de que no tiene capacidad predictiva, explicativa, etc. Si como teoría es mala, súmele el que muchas veces hay ciertos psicoanalistas que ni siquiera la aplican como debe ser, porque no saben cómo se aplica realmente. Y pues al final lo que termina pasando es eso, que te hacen interpretaciones de cosas tan simples como el cómo caminas. Cuando yo estudiaba filosofía, el rector de lo que puede decirse la universidad era psicoanalista. Y también tenía un compañero que yo nunca me había dado cuenta, la verdad nunca me había dado cuenta, que caminaba un poquito desfasado en sus pasos de la pierna derecha. Yo la verdad no me, o sea, yo nunca me percaté de eso, nunca vi que hubiera una diferencia en su caminar, pero ¿a qué va todo eso? Un día lo ve el rector, que aparte estaba estudiando en aquel momento un diplomado en, no recuerdo qué tipo de terapia, entonces como que estaba muy a flor de piel el de estar queriendo analizar a medio mundo, porque a medio mundo estaba analizando el señor. Ve a mi compañero, ve que está caminando de esta manera y le hace una interpretación prácticamente sexual de que no lo quitó el conflicto homosexual que seguramente tiene. O sea, básicamente así, o sea, casi así se lo dijo directamente, es que veo que caminas de esta manera y esto seguramente significa que tú tienes conflictos de índole sexual. ¿Tienes algún problema con la homosexualidad? Pues obviamente mi compañero se quedó todo sacado de onda. Le dijo, no, es que yo tengo problemas en la rodilla porque tengo un pie más corto que el otro, ¿no? Nuevamente, si de por sí la teoría es mala, súmenle que se lo creen al grado de realmente empezar a interpretar hasta el cómo caminas. O sea, sí, yo entiendo que puede haber tal vez de que por algún conflicto puede pasar, tal vez, quizá, pero no lo puedes demostrar. En primer lugar, no lo puedes demostrar por la misma teoría, ¿me explico? Y en segundo lugar, pues tampoco puedes ir diciéndole al mundo que eres homosexual simplemente porque caminas raro, ¿no? Lo hizo homosexual nada más porque vio cómo caminaba. Es que sí, así le hacen. Y no es la primera vez que me pasa. Estoy hablando de experiencias personales, les repito. Una fue mi maestra, ella psicoanaliza y ella misma le tuvo que poner un alto a su compañera. Porque sí le dijo, ¿sabes qué? Es que no me puedes irme interpretando esto cuando es una gripa, o sea, esto no es algo que yo me invente psicológicamente. Vea, le puso un alto, vaya. Luego la otra vez mi compañero, yo estaba presente, es que yo estaba caminando detrás de él cuando esto pasó, porque no sé, íbamos creo que hacia la biblioteca cuando nos lo topamos al rector,
Y pues yo escuché todas las tarugadas que le estaba diciendo. En aquel momento obviamente no estudiaba psicología, estudiaba filosofía. Pero, pero es que no tiene sentido. O sea, ¿cómo se te ocurre decirle eso a una persona? Hay casos peores y que tienen peor impacto o que han tenido mayor impacto. Por ejemplo, las, sobre el autismo, había un psicoanalista que llegó a afirmar que el autismo era provocado. Fíjense, el problema no es igual cómo unen ideas, porque ellos asumen causalidad. Ahorita voy a explicar eso de la causalidad, pero ellos asumen una causalidad entre algo, obviamente, pasado con algo presente. Ya si ven la teoría cognitiva, que es la que vamos a ver al final de estas, pues en esa se explica cómo más bien hay que interpretar eso. Pero bueno, ahorita menciono esa parte. El punto es que este psicólogo, que la verdad no me acuerdo su nombre, este psicoanalista, decía que el autismo surge como consecuencia de lo que él llamó las madres nevera. No recuerdo si eran las madres refrigerador o la madre nevera. Para mí es lo mismo, pero bueno. Básicamente dice que el autismo surge porque las madres en los primeros momentos de vida pues, del nuevo ser, en este caso de la nueva persona, no le demuestran apego, más bien tiene un desapego hacia el niño o la niña que ha nacido, inconsciente lógicamente, y que esto hace que en el inconsciente del niño pues se vaya formando esta idea de que pues como que es rechazado, ¿no? Y que eso hace que se aíslen en su propio mundo, y pues ahí el autismo. Más o menos así era la explicación. Obviamente estoy dando una explicación que no es tal cual como la dice, pero básicamente la idea consiste en eso, en que que la causa son las madres debido a que pues no fueron tan afectuosas cuando pues ellos recién eran nacidos. Y que eso deriva luego en que se vuelvan autistas. Obviamente, toda la comunidad científica sensata pues puso el grito en el cielo. Las madres de familia obviamente pusieron el grito en el cielo porque ¿cómo te atreves tú a echarle la culpa a las madres de algo que además sabemos que hay una razón biológica? Es decir, que sí hay algo en el cerebro, una modificación, una alteración en el cerebro que explica de mejor manera y con evidencias, pues ahora sí que empíricas y experimentales, que hay una asociación entre esto y el autismo. Y que aparte no necesariamente es malo el autismo, más bien depende cómo lo eduques. Nuevamente, muchas cosas de la personalidad no son ni buenas ni malas, depende cómo las utilices o más bien cómo las formes y qué hagas al final con tu vida de ellas, ¿sí? Pero pues en este caso el autismo en sí mismo, para empezar hay muchos grados hay todo un espectro autista, o sea, no es simplemente autismo y ya, sino que es un espectro. Y que además puede haber que sean más funcionales o menos funcionales y que mucho de eso depende también de cómo se les eduque desde el principio y de qué tanto se les pueda llegar a modificar. En cambio, si andas diciendo que la culpa es de las madres, sin evidencias, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente te echas al mundo encima. Y básicamente fue lo que pasó, que se echaron al mundo encima y pues por sí, con las evidencias científicas, ha quedado mal parada esta teoría, pues peor aún si le sigue sumando expresiones tan descuidadas y poco éticas como la de este señor. No recuerdo cuántos años tiene esto, pero pues ya tiene un tiempo de que pasó. Sin embargo, mucha gente sigue mencionando lo de las madres nevera. O las madres refri. Yo me acuerdo más por las madres refri, porque aquí la llamamos refri no nevera, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? O sea, es una madre fría y eso provoca el autismo. Entonces, desafortunadamente estos son los casos que me he encontrado. Yo en lo personal, pues ya les mencioné algunos casos que yo he vivido. Bueno, el de mi compañero, pues es que yo lo viví porque está ahí presente. Inclusive a mí me lo trató de hacer una vez, ¿eh? O sea, él quería encontrar homosexualidad en todo. Eh, ¿Cómo fue esa vez? Yo estaba nadando en la alberca con un compañero que luego se descubrió que era homosexual. Lo que pasa es que donde yo estudié, bueno, no sé si ya les platiqué, pero yo estudié filosofía en un seminario católico, o sea, para ser sacerdote. Y pues obviamente él tiene especial cuidado con la cuestión de la homosexualidad. Se tratan de evitar que cualquiera ingrese en primer lugar y en segundo lugar, pues que cualquiera llegue a salir, justamente para evitarse problemas de todo eso que ha pasado luego de pedofilia y pederastía y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Pues que básicamente yo un día me metí a la alberca, tenemos una alberca. A mí me gustaba meterme a la alberca por si todos los viernes, que era el día libre, que yo podía elegir el deporte que se me diera la gana, porque el resto de la semana ellos te decían qué deporte te tocaba hacer. Y pues natación era lo único que me gusta. Hasta la fecha sigo, de hecho estoy en la Cruz Roja de natación. Y pues básicamente
yo me metí a nadar como todos los viernes y resulta que había un compañero ahí que también se metió a nadar y pues empezamos a hacer competencia de quién nadaba más rápido, ¿no? Y creo que había una pelota y empezamos también a jugar con la pelota. Bueno, eso bastó para que me interpretaran de que seguramente yo también... luego como descubrieron que él sí era homosexual, pues me mandan a llamar a mí. Ya lo habían corrido para eso. Y pues básicamente me decían que pues seguramente yo también tenía esta inclinación homosexual porque me dio una metáfora medio extraña como de, que es como la abeja y la miel. Pues que algunos somos la abeja que anda buscando y otros somos como la miel que atrae a la abeja. Y yo sé, ¿qué onda? ¿No? Y bueno, el caso es que pues básicamente no me bajó de homosexual también. Al final obviamente no tuvo ninguna evidencia y pues le salió el tiro por la culata porque lo regañó el obispo. Y pues al final terminé ganando yo, ¿no? Y pues así pude terminar la filosofía. Ya luego de la filosofía pues ya me salí, ya hice de mi vida lo que se me dio la regalada gana. Pero pues básicamente ese es el asunto, ¿no? O sea, vas interpretando por la vía COD. Obviamente estamos hablando de que aquí es un ejercicio irresponsable, porque es completamente irresponsable y poco ético lo que, no solo lo que hacía el rector, y no solo me lo hizo a mí, se lo hizo a varios, eh, lo que hizo la compañera de mi maestra, y pues en general lo que han hecho varios. Hay otros que son más honestos y te dicen cuando efectivamente no es, o su explicación no es suficiente. Pero pues volvemos a lo mismo. No es, si no pueden o no tienen la capacidad predictiva, explicativa y de control, y aparte la confiabilidad, la validez, etc. Si no tienen todo esto, entonces ¿para qué sostener una teoría que no tiene o que le falta esto? Sugerencia, si a alguien le interesan estos temas, o sea, como que siente que la psicología científica no es suficiente y como que le llama, lo que ya pasa con el psicoanálisis y el humanismo y la corriente humanista de psicología, es que tienen mucho pegue porque de alguna manera se salen de lo establecido, ¿me explico? O sea, suena muy padre hablarte de un inconsciente y algo así misterioso que hay detrás. Entonces, si realmente les interesan estos temas que van más allá de la ciencia, no estudien el psicoanálisis, métanse a filosofía. Y si no, díganme, yo les enseño filosofía. Pero, ¿por qué no el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis, voy a mencionarlo por acá. Bueno, no, porque esos son de temas básicos, eso ya es otro aspecto, pero sí se lo voy a mencionar. El psicoanálisis, el mismo Freud, si leen sus libros, yo les recomiendo que lo lean, independientemente de que la teoría no tenga ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque es importante que si van a criticar algo sepan lo que critican. No se vale criticar simplemente, ¿cómo se llama? Pues sin conocer, ¿me explico? Yo, es cierto que yo les he dicho que no sirve la teoría y que la teoría no tiene ninguna evidencia. Yo se los digo porque lo he leído. O sea, lo he leído y ya. Pero si solamente me lo creen a mí por ser el maestro, pues obviamente no solo no basta, sino que también sería muy irresponsable. Yo les sugiero que siempre lean. O sea, para estar a favor o en contra de algo, pues siempre lean. La respuesta a tu pregunta, Oscar, de si es subjetivo, sí. Es muy subjetivo porque depende de la interpretación. Y hay otros factores que no me parece que se tengan muy en cuenta, como la cultura. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente ese es el problema. Entonces, si tienen o sea, si en algún momento les llega a llamar la atención cosas como estas, en lugar de irse al psicoanálisis, pues yo les sugiero estudien filosofía. Porque al fin y al cabo el psicoanálisis se fundamenta en ciertas corrientes filosóficas, que eso es lo que la mayoría de los psicólogos no conocen al 100%. De hecho, la mayoría ni siquiera sabe de qué rayos habla, a pesar de que puedan estar enseñando materias de filosofía. Y no lo saben por el simple hecho de que no es lo mismo ser filósofo que ser psicólogo. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo querer justificar con la filosofía tu corriente a estudiar realmente filosofía y darte cuenta que tu corriente es simplemente una de las tantas miles de corrientes que hay, que aparte o lo explican mejor o tienen más evidencias, a pesar de que no hablamos de evidencia científica, o tienen mejores argumentos o explicaciones de la realidad, y que además, pues en las consecuencias ha visto reflejado esto. ¿Me explico? Entonces, si les llaman la atención estos temas porque son más humanos, más cercanos a, no sé, a las personas, pues mejor estudien filosofía. Y no ¿cómo se llama? Y no el psicoanálisis únicamente, que sería un tipo de filosofía. Y eso me lleva al siguiente punto, para acabar con esa parte. Profe, bueno, Sí. antes de que continúe, sí llegó a tratar de indagar, bueno, o investigar sobre en qué teorías se basaron en la forma de caminar. Es que no se basó en nada. O sea, solo hizo una hipótesis y ya. Una hipótesis, sí.
se puede decir que hizo una hipótesis, pero el problema es que no lo dijo en forma de hipótesis, lo dijo en forma de juicio. Recuerden, ya Ok. llevamos lógica, ¿no? Recuerden que Ajá, sí. les había hablado de que hay varios tipos de juicio. El categórico, que es cuando tú afirmas así de, por ejemplo, lo que estoy, cuando les digo la personalidad está siempre en movimiento, eso es una afirmación categórica. Una De hipotética, hecho, porque iba a eso, porque digo, si fuera una teoría, se me hace una teoría demasiado cerrada, este, para analizar a una persona. Bueno, yo pienso, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿para qué la miento, profe? Me llama mucho la atención, esa corriente, pero si hubiese o hicieran una teoría sobre eso, realmente se me haría una tontería porque es muy cerrada la teoría hacia pensar, hacia decir que una persona porque camina puede o no puede, ¿entiendes? Eso es a lo que voy. sí, Quería saber si alguien en serio hizo una teoría así porque pues esa teoría no me llamó la atención, digo. lo que pasa es que no es tanto o sea, no es que hay una teoría sobre cómo caminan las personas. Lo que Ajá. pasa es que Freud, de hecho ahorita lo voy a mencionar, pero bueno, lo mencionas una vez de ahorita que ya lo comentaste. Okay. Freud menciona que el inconsciente, recuerden que todo lo que maneja el psicoanálisis es en torno a un supuesto inconsciente, ¿ok? Sí. Este inconsciente no puedes acceder a él, según Freud. O sea, no es que tú lo puedas conocer, o por lo menos no de forma directa. Sin embargo, hay algunos mecanismos que sirven para conocerlo, pues vamos a decir, donde se ve reflejado, Ajá, donde lo justamente refleja. donde trabaja el psicoanálisis supuestamente. ¿Cuáles son esas circunstancias o esas acciones donde se ve reflejado el inconsciente según Freud? Pues según Freud están los sueños, por eso es que él hace su libro de la interpretación de los sueños. Por otro lado, tiene lo que es los actos fallidos, y en este sentido, los actos fallidos se podría decir que son como accidentes. Y él tiene presente que existen accidentes que son solamente eso, accidentes. Pero el detalle aquí es que pues él le da una carga de que pues hay ciertos accidentes que se dan en ciertas circunstancias y él automáticamente asume que esas son ¿Que debido son a algo provocados? inconsciente. Ajá, que son ¿Que son, provocados por el que son inconsciente. O sea, provocados? no podemos decir que es libre porque pues, al fin y al cabo no lo haces tú queriendo, sino que es el inconsciente Sí, el que exacto. actúa. Entonces, seguramente la teoría que tenía mi maestro para decir que pues por ejemplo, de hecho, al final es todo eso, o sea, que al final es el inconsciente, que es mi compañero caminaba de esa forma, es por el inconsciente. Seguramente como un tipo de acto fallido, aunque realmente no entraría en la definición de acto fallido lo que hizo, porque no era un accidente, vaya, simplemente es una forma de caminar, pero podría decir que como caminaba de esta manera sin darse cuenta, pues que eso es un acto fallido, ¿no? Okay. Pues seguramente eso es esa es la idea que justifica el por qué él asume, porque es una asunción al fin y al cabo, si no tienes evidencias de todo esto, o sea, es una hipótesis, al final no es algo que puedas tú comprobar. Pues él asumió o él infirió que a partir de esta caminata pues es un acto fallido o algo similar a través del cual se ve reflejado un conflicto y que por alguna razón da por hecho que ese conflicto es homosexual. ¿Por qué la pierna tiene que ver algo con la homosexualidad? ¿Quién sabe? Pero cuando empiezan a interpretar pruebas, que no sé en cuántas, yo creo que ya en el siguiente cuatrimestre ya empiezan a llevar psicodiagnóstico y, ¿cómo se llama? Y psicometría, cuando empiezan a interpretar las pruebas proyectivas para saber si alguien es homosexual, además del solo hecho de dibujar a la persona del sexo opuesto, que no tiene sentido porque eso, no, uno homosexual no necesariamente se siente mujer, o en el caso de los hombres y una mujer no necesariamente se siente hombre en el caso de las mujeres homosexuales, pero el punto es que para interpretar el dibujo hay ciertos elementos que te dicen que es homosexual, como por ejemplo que las piernas no tengan la misma proporción que los brazos, o sea, como que un brazo y una pierna sean proporcionalmente inversos, ¿no? Digamos que mi brazo izquierdo es más largo que mi pierna derecha. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién sabe? Pero ellos asumen que eso significa homosexualidad. Es una de las tantas En señales de homosexualidad. dibujos. En dibujos, junto con dibujar eh, bolsillos o dibujar botones. Entonces, cuando tú juntas todos estos elementos, es cuando tú dices, esta persona probablemente es homosexual. O bueno, de acuerdo a la teoría, pues sería homosexual. ¿Qué evidencias tiene de eso? ¿Quién sabe? Habría que ver también, porque recuerden que esta teoría, bueno, más bien estos dibujos o estos test de dibujos no son propiamente psicoanálisis, es psicodinámica. O sea, es una teoría que parte del psicoanálisis, pero que, vaya, el psicoanálisis no usa test, por ejemplo, para nada, o sea, no Sí, los usa. En la sí. psicodinámica sí te usan estos test, supuestamente porque ellos piensan que así pueden observar el inconsciente, y pues por eso ellos asumen esto. Pero igual cuando fue creada la teoría para interpretar estos test, era una época donde se creía que el homosexual era básicamente un hombre afeminado.
Recuerden que antes estaba esta idea de que el homosexual únicamente es afeminado y que todo Cierto. afeminado es homosexual, cuando tampoco es así. Puede haber personas que sean afeminadas, o sea, hombres que sean afeminados y sin embargo son heterosexuales. Entonces no tienen mucha relación. Y ya en los homosexuales puede haber homosexuales que sean, pues Que se muy, vean rudos, ¿no? porque pueden ser rudos y sin embargo ser pasivos, Ah, es decir, que exacto. es a los que les gusta recibir. Pueden ser rudos y ser activos o inter, o Sí. pueden ser completamente afeminados y sin embargo ser activos, es decir, no les gusta recibir, sino les gusta solamente dar. Entonces, como que no tiene nada que ver o sea, el comportarse muy femenino o no, no tiene nada que ver o no tiene una relación necesaria con, pues, si te sientes mujer u hombre, simplemente no tiene sentido, vaya. Yo Eh, pienso, profe, que el otro profe que estaba analizando al que caminaba mal, de tanto que estaba estudiando la siguiente, ¿cómo se dice? La, bueno, lo que estaba estudiando, pues, sí, para el diplomado. ejercerlo, ya se había quemado tanto las pestañas y yo pienso que entre tanto texto y texto, pues, se fue creando muchas ideas, ¿no? A la cual llegó a pensar o ya si no lo llegó a hacer, pues, pues quiso reflejar una idea propia de él en otra persona, puedo llegar a pensar, ¿no? Pero pues sí se me hace muy cerrado eso que pensó esa persona, Pero, ¿no? Pero pues, pero ahí igual nos demuestra que sí es completamente subjetivo, ¿no? Porque igual está muy apegado a la religión, En este, ¿no? Al hacer al juzgar al compañero, sí, pues está pegado a la religión. Entonces, ahorita que menciona lo de la religión, qué bueno que lo mencionaste. Al fin y al cabo, todo eso, o sea, a pesar de que son preguntas random que me están haciendo, en realidad sí tiene que ver con el tema, porque al final es parte de la teoría psicoanalítica, a pesar de que no se los iba a mencionar así tan directamente. Bueno, ¿cuál es el detalle? Ahorita que menciona lo de la religión. Al principio el psicoanálisis fue completamente rechazado por prácticamente todas las religiones occidentales, es decir, la Iglesia Católica, los ortodoxos pues seguramente lo rechazaron, y lo han de seguir rechazando, y los protestantes. Y en general cualquier religión la rechaza de principio, o al menos eso parecía. ¿Por qué? Porque pues, para empezar te mete un montón de cuestiones sexuales y entonces pues obviamente si estás hablando de religiones donde te dicen que lo sexual es... No es que en realidad ninguna religión te dice que lo sexual sea malo, sino más bien que lo sexual fuera de ciertos ámbitos como puede ser el matrimonio, pues es malo, ¿no? Pues obviamente al principio generó rechazo. Pero lo curioso es que hoy en día prácticamente esta es la teoría que domina en la formación de los seminaristas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay un autor que se llama Cincini, es un italiano, que su libro es sobre formación y psicología, justamente está dirigido a los seminaristas porque es sacerdote el señor. Y pues básicamente es puro psicoanálisis. Psicoanálisis combinado con teorías psicodinámicas y alguna que otra humanista, pero en realidad la mayor parte es esta teoría junto con humanistas que hasta cierto punto son derivaciones también del psicoanálisis en ciertas vertientes y combinado con otros elementos ajenos. ¿Por qué tiene mucho pegue dentro de la cuestión religiosa? Porque al fin y al cabo te habla de cosas que son intangibles. O sea, te habla de fuerzas, te habla de estructuras mentales, de una dinámica que no es científicamente comprobable, ¿me explico? Entonces, yo creo que por eso ha tenido tanto pegue dentro de las cuestiones religiosas. Porque si se dan cuenta, si ustedes ven cosas de la nueva era, te tienen que tocar a fuerzas algo del psicoanálisis. O sea, en algún momento, hablando de algo, te tienen que salir con alguna teoría psicoanalítica que te justifique cosas como los sueños, ¿no? De que sabemos que los sueños implican o significan esta cosa porque bla, 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 ¿no? Y te empiezan a darte una idea justificada en Freud y que Freud decía o hacía. Y lo mismo pasa con la religión. Entonces, casualmente, a pesar de que al principio fue completamente rechazada, por lo menos por la Iglesia Católica, pues al final terminó siendo adoptada. Y me parece que la principal forma de adoptarlo es por esto, porque al fin y al cabo te habla de algo que es muy intangible al final, ¿no? Casi, casi como el alma nuevamente. Que el problema no es que te hablen del alma, porque en filosofía se habla del alma, sino más bien como que aquí le quieren ver algo científico a todo esto que hablan, cuando en realidad al final termina siendo bastante subjetiva su interpretación. Y por último, respecto a ese aspecto, es pues que al final el psicoanálisis no es ni filosofía ni psicología. Y lo estoy diciendo con las palabras de Freud. Freud mismo decía que el psicoanálisis no era psicología. Y así lo dice.
Lo dice lógicamente porque la psicología de su época era una psicología incipiente, o sea, estaba apenas naciendo como corriente científica. Y pues lo que prevalecía en aquel momento era un modelo positivista, es decir, que todo tenía que ser comprobado con experimentación. La ciencia hoy en día no funciona con experimentación, a pesar de que muchos ingenieros o muchos científicos creen que sí. La realidad es que no, la ciencia no es únicamente la experimentación. Por eso, bueno, a ustedes no se los dije, pero se los dije a los que les estoy dando metodología de la investigación. No existe el método científico. Lo que existe son los métodos científicos porque existen las ciencias, no existe la ciencia en general. O sea, cuando hablamos de la ciencia en abstracto es eso, es una abstracción. Pero lo que en realidad existen son muchas ciencias que tienen diversos modelos y métodos para estudiar su objeto y que muchas veces el modelo o el método, más bien el método que se utilice, pues va a depender del objeto y de tus objetivos. Y que aparte, pues estos métodos tienen su justificación epistemológica. No es como que te los inventas y te los sacas por el arco del triunfo, a pesar de que algunas ciencias sociales básicamente hacen eso, sacárselos del arco del triunfo. Pero en general, es cierto que no existe un solo método y que el método experimental no lo explica todo, ni es el único que existe. Si se dan cuenta, la vez anterior que les había, o sea, la clase anterior que fue asincrónica, es decir, fue por su cuenta, que les dejé lo de los métodos y técnicas, vemos que existen muchos para estudiar la personalidad. Entre esos, uno de esos es el experimental, pero no es el único, ¿no? Incluso está la observación y está el análisis de casos y está los estudios longitudinales. O sea, hay un montón que van más allá del método experimental. Entonces, realmente las ciencias hoy en día, ninguna ciencia, ni siquiera las ciencias experimentales, usan solamente la experimentación. La ecología, por ejemplo, puede usar experimentación, pero también necesita la observación. Y la observación es un método en sí mismo. Tiene todo un método de cómo se tiene que hacer una observación correcta. Y así podremos hablar de muchas. Obviamente la filosofía tiene sus propios métodos. Entonces, en la época de Freud esto no era así. Se pensaba que únicamente la experimentación era la única forma válida de conocer. Ok, se entiende que Freud fue una reacción ante este movimiento tan agresivo del cientificismo, que es como se llamaba en aquella época a ese pensamiento que únicamente lo experimental es ciencia. Que también fue, obviamente, en su momento algo que ayudó a la ciencia, pero que al final terminó siendo un lastre y por eso hoy en día nadie debería seguir siendo cientificista. Pero el otro extremo es el de Freud, que es un extremo idealista, donde asume que existen ciertos entes metafísicos, en este caso sus famosas estructuras psíquicas, que son las que controlan el comportamiento. Porque al final, ya mencionábamos que aquí la personalidad es altamente metafórica, de hecho fue el último punto. Hasta el punto que no sabemos si lo que dice es metáfora o lo que dice es porque así realmente lo piensa. O sea, si realmente piensa que son como estos entes metafísicos que existen, como si fuera la idea del alma que controla el cuerpo, que obviamente esa no es una idea ni siquiera cristiana, es una idea platónica y de Descartes. Entonces, por eso les digo, o sea, para Freud lo que él hace no es psicología, es metapsicología, es decir, más allá de la psicología, pero por otro lado tampoco es filosofía, porque algo que va más allá de la psicología o de cualquier ciencia, pues tendrá que ser filosofía. Pero pues no, él dice que tampoco es filosofía, entonces es una metapsicología, va más allá de la psicología según él. Es como él nombra al psicoanálisis, una metapsicología. Entonces aquí nos deja en un problema. No es filosofía, y sin embargo le estudian mucho los filósofos, pero tampoco es psicología. Entonces, pues qué rayos es, ¿no? Está en intermedio porque no es ni ciencia, pero tampoco es filosofía. Pues él le llamó a esto metapsicología. Y por otro lado, por eso les decía también, si les interesan estos temas, mejor estudien filosofía. Muchos compañeros filósofos que se dedican a la consultoría filosófica están casados con el psicoanálisis. Nuevamente, por la misma, me da la impresión, esto es una impresión, o sea, al final no quiere decir que sea verdad, simplemente es mi impresión, muy subjetiva también, pero me da la impresión de que lo que le llama la atención tanto a los psicólogos como a los psicoanalistas, como a los filósofos, es que como habla de cosas tan random, o sea, tan poco concretas, que se prestan a interpretaciones de diversas índoles, y por eso baila diversas corrientes del psicoanálisis, pues al final lo que ha pasado es justamente, o lo que ha provocado es justamente que uno se fije en él, en esa corriente, porque da esta curiosidad de este tipo morbo, de saber cosas que otros no saben, o de una interpretación aparentemente profunda de las personas y de las cosas, en este caso de la personalidad, y que con eso queda explicado cómo es el ser humano, ¿sí? Y que aparte no requiere apelar a evidencias ni a comprobaciones, porque esa es otra, que Freud tampoco apeló a eso, justamente porque, y eso él era consciente, ¿eh? Él era consciente. Hoy en día, obviamente, con
pues con los avances científicos que ha habido y con lo que sabemos que ha desarrollado la ciencia, pues ya como que no puedes o sea, tratas de casarte con la idea de que eres científico. Muchas asociaciones de psicoanalistas se presentan a sí mismos como científicos. Dicen que esto es científico. Otras sí son honestas y dicen que lo que ellos hacen no es ciencia. Es otra cosa, pero no es ciencia. Y lo dicen así honestamente. Entonces vamos a encontrar también como que los psicoanalistas que quieren la validación científica y los psicoanalistas que pues simplemente aceptan que no son ciencia, pero tampoco te explican exactamente qué son al final. Vamos a dejar en lo que dijo Freud. Es una metapsicología, sea lo que signifique eso, según él. O sea, no es filosofía, no es psicología, pero es metapsicología, ¿de acuerdo? Eso es lo que él dijo. Lo estoy tomando tal cual como él lo dice. Lo pueden leer en Introducción al Psicoanálisis y otros textos que él tiene. Vale. ¿Ibas a comentar algo? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Ya dijo, profe? Que si alguien iba a comentar algo porque escuché que estaban... Ah, no, yo iba a decir que... Bueno, creo que yo fui porque prendí el micrófono un momento. Que... Yo pienso que si... No, ya es más mío, ¿no? Que al final sí, si la gente quiere que sea como una tipo ciencia, va a tener que ver cómo lograr algo que lo compruebe, que compruebe todo lo que diga, ¿no? Pues, aparte de lejos de una supuesta teoría, ¿no? Que se podría decir más comprobable. sí. Pienso, ¿no? Aunque sería muy difícil, porque pues hasta el momento me imagino que nadie ha podido lograrlo. Pero pues supongo que si lo llegasen a hacer, pues le daré un giro completamente al psicoanálisis. Hay quien lo ha intentado, o sea, sí hay quien lo ha intentado, hay quien ha intentado, ¿cómo se llama? Pues de alguna forma que sí haya una manera de demostrar su cientificidad, pero realmente han sido muy pocos, porque en general no les interesa. No les interesa porque recuerden, o sea, ellos asumen que su teoría es real. Ahora, el otro problema es respecto a eso, de que si es real o no, permítanme, le subo esta imagen, copiar imagen, o sea, es el hecho de que ni siquiera pretenden tener evidencias, o sea, es lo peor de todo. Ya sea porque realmente no la hay, ¿no? No sé si se alcanza a ver esta imagen que les estoy poniendo. Creo que está necesita estar más grande para que se vea bien. Aquí vamos a hacer algo. Elimino esta. Ok, el psicoanálisis tiene un modelo. Creo que se van a hacer más. Que le vamos a llamar modelo topográfico. ¿Qué es el modelo topográfico? Pues básicamente es este que está en su pantalla. Que se los quiero poner en gigante, pero pues aparentemente no me deja. Ok, este es el modelo topográfico. Perdón. Ya, este es el modelo topográfico. Y por alguna razón se volvió a hacer grandote. De acuerdo, creo que no se va a poder. Bien, quiero que lo vean así muy rápidamente. Ahora te voy a explicar que no es del todo correcto esto, pero pues sí quiero que lo vean. Antes de que lo modifique, le ponga ahorita palabras. Pero esto se conoce como modelo topográfico. Este fue de los primeros modelos que propone Freud, y es cuando habla del famoso inconsciente, consciente y subconsciente, que otros le llaman preconsciente. De hecho, no se le llama subconsciente, se le llama preconsciente. Por alguna razón aquí dice subconsciente, pero bueno. Sí, recuerden que todo esto, o sea, todas estas diapositivas van a estar en un enlace en la plataforma, y lo van a poder descargar entrando a ese enlace. Se lo pueden copiar, de hecho tienen que tomar apuntes en su libreta de cualquier manera. Entonces, si quieres copiarlo, cópialo, María. Pero igual va a estar disponible las diapositivas. Ok, este es el modelo topográfico. ¿Por qué se le llama topográfico? Porque lo comparó como si fuera un iceberg, o sea, como si fuera pues algo, vaya, algo físico. Y en este modelo topográfico tenemos, ahorita no le hagan caso a esto del yo, super yo y ello por el momento. Tenemos que hay tres niveles, el nivel consciente, el nivel preconsciente, que aquí llaman subconsciente, pero realmente es preconsciente, y el nivel inconsciente, ¿ok? El nivel consciente, como su nombre lo indica, es el nivel donde estaría pues lo que nosotros sí sabemos, vaya, lo que sí tenemos experiencia. El preconsciente sería un nivel intermedio entre cosas que todavía son accesibles a la conciencia, pero que de alguna manera no son tan no están presentes siempre.
Aquí, por ejemplo, menciona los recuerdos, el conocimiento almacenado, las memorias, etc., ¿no? Estos son solo ejemplos. Y luego tenemos el inconsciente, es decir, aquello que está completamente oculto y que hasta cierto punto no es accesible. El consciente puede convertirse, puede derivar luego en inconsciente, pero del inconsciente no sale normalmente. Ahorita voy a explicar cada uno de esos, pero básicamente este es el modelo. Aquí al lado ven que trae luego lo que sería el modelo estructural, es decir, de las estructuras, donde de alguna manera queda más claro esto. Sin embargo, también es incorrecto como está en esta imagen, ¿ok? Entonces ahorita no se enfoquen en eso, primero enfóquense en este de acá, solo que este no se llama subconsciente, es preconsciente. Como su nombre indica, pues está previo al consciente, bueno, es un pre. Y pues aquí hay lo que sería el inconsciente. Y el inconsciente es una puerta mental de una sola vía, ¿ok? O sea, no hay de otra. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. Bien, dicho esto, voy a editar la imagen para pues, que quede más bonito. Está bonito, de hecho, como lo tenía antes, pero bueno. No, de hecho, este modelo lo pueden encontrar en cualquier lugar, no es como que sea algo... Pues lo buscan la imagen en Google y dice. Modelo topográfico. Bien, mencionaba entonces que hay un consciente. Vamos a ponerlo consciente. ¿Qué es el consciente según Freud? Bueno, básicamente en este nivel de la mente es en la cual tenemos conciencia, como dice su nombre. Es donde tenemos pues la conciencia, donde sí sabemos lo que hacemos, donde se toman las decisiones racionales, por así decir. ¿Ok? Entonces este nivel es el de la conciencia. Bueno, es que creo que es muy claro el nombre, ¿no? Aquí está la conciencia. ¿Ok? Y pues es lo que tenemos cuando sucede en algún momento determinado. Luego tenemos el preconsciente, que recuerden que no se llama subconsciente, es el preconsciente. En el preconsciente está la memoria ordinaria y de alguna forma se puede acceder fácilmente, o sea, no es consciente en el momento, pero se puede acceder. Y luego tendríamos el inconsciente. Aquí es donde difiere un poco del uso cotidiano y se refiere a aquello que no está accesible a la conciencia de manera inmediata. Entonces, no accesible. Voy a poner así simplemente no accesible, aunque se entienda que no es de manera directa. La accesibilidad al inconsciente es de forma indirecta. Va a depender de que sean los actos que les había comentado anteriormente que decía Freud, por medio de los cuales se puede conocer. Y estos actos son básicamente los actos fallidos. Se puede conocer por actos fallidos, según él, sueños y libre asociación. ¿De acuerdo? Y es aquí donde están los conflictos y donde estarían posteriormente pues otras cuestiones. Por otras cuestiones me refiero al ello. Vamos a poner este. Oh, rayos, ¿qué dice? Ya. Aquí vamos a poner... Quiero editárselos para que sea bonito. Ok, bueno, ahora se los edito. De acuerdo. Entonces tenemos estos tres. Obviamente, como no es accesible, pues hay que inventarse una forma de hacerlo y esto es la libre asociación. Y pues básicamente la forma como podríamos acceder. De otra manera no se puede, porque por algo es inconsciente. Y este fue el primer modelo que él propone. Aquí estarían entonces los famosos impulsos, el conflicto, el dolor, la ansiedad. O sea, todo eso nacería desde acá. Y esto determina tu conducta. Hay que entender que el psicoanálisis es determinista. ¿Qué significa eso? Que para él todo está determinado por otra cosa. En este caso, otra cosa pues sería esto, el famoso inconsciente. Y por lo tanto, no existiría algo así como la libertad. De hecho, él define la libertad, que no recuerdo si fue él o fue Jung, según yo fue Jung, pero bueno, de alguna forma lo tomó de Freud. La idea de que la libertad es hacer consciente lo inconsciente.
Es decir, uno es libre en la medida en que el inconsciente lo vuelves consciente. La frase es muy pegadiza, de hecho está bastante padre la frase, y hasta cierto punto tendría cierto grado de razón si fuera que el inconsciente, como lo maneja él, pues no se puede saber exactamente si existe o no como tal. Pero, pues vamos, la frase sí está pegajosa, ¿no? O sea, sí suena bien, sí pega, está bastante padre. Y el hacer consciente el inconsciente, eso es la libertad. Pues sí, hasta cierto punto tiene cierto grado de razón, pero la libertad no es solamente eso. Pero bueno, básicamente es así como la define. Tú eres más libre en la medida en que tú haces más consciente aquello que está en tu inconsciente y pues obviamente te liberas de esta influencia, pero que aparte no es completamente posible. Hasta cierto grado, pero no es que lo puedas hacer. Pero en general, pues es determinista. O sea, la conducta está determinada exclusivamente por esto. Esto va a ser algo que va a compartir con el conductismo, entonces en eso no se alejan mucho. Que no tienen presente la libertad humana, no tienen presente la interpretación que la persona le da a las cosas. De hecho, al psicoanálisis no le interesa porque simplemente asume que esto está provocado también por el inconsciente y que cualquier justificación racional que tú des de esto está ocultando el inconsciente. Ellos van a hablar mucho pues de justamente esto, de que hay acciones de que aunque tú las crees decidir racionalmente, en realidad lo que motiva es lo inconsciente, ¿ok? Es decir, hay una ganancia secundaria, le van a llamar ellos, y que esa ganancia secundaria hace que, pues de alguna forma, tú sigas haciendo los actos. Hasta ahí suena bien, de hecho, si lo escuchan suena bastante sensato. ¿Dónde está el problema entonces? Pues en la parte teórica, de que lo podemos explicar por otro tipo de procesos, justamente los procesos conductistas, y que aparte es más fácil de modificarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, en este caso, aunque el conductismo y el psicoanálisis podrían estar de acuerdo en que existe una ganancia secundaria, o lo que el psicoanálisis llama ganancia secundaria, la explicación del cómo se da y por lo tanto del cómo modificarlo es distinta. O sea, es más fácil modificar conductas que modificar supuestas ganancias secundarias, ¿no? Que aparte se supone que el otro no se da cuenta de eso, o que no lo sabe, y que aunque tú se lo digas, pues tampoco se va a dar cuenta. Porque aparte es la otra, que el psicoanálisis como teoría se autojustifica en todo. Por eso es que hay autores como Popper, Karl Popper, que no sé si lo vieron en Filosofía de la Ciencia, pero lo deberían haber visto porque es parte importante, que Karl Popper menciona justamente que por eso no puede ser ciencia el psicoanálisis, porque al final pues no hay forma de tratar de contradecir lo que él dice. Y no hay forma porque cuando tú tratas de contradecirlo te salen con otra cosa. Por ejemplo, supongamos que tú vas al psicoanalista, digamos el ejemplo de mi compañero. ¿Qué creen que piensa un psicoanalista cuando mi compañero le diga, bueno, supongamos que su psicoanalista que fuera el rector, ¿qué creen que pensaría el rector si mi compañero le dice, no, es que yo camino así porque tengo lastimada la pierna? ¿Cómo creen que le llamaría eso, a ese acto de, vamos a decir, contradecirlo, el psicoanalista? Es pregunta abierta, es para que quieras responder. Perdón, profe, ¿qué preguntó? ¿Cómo le llamas? O sea, supongamos que el rector es el psicoanalista de mi compañero, ¿ok? O sea, recuerden que les digo que él camina así porque seguramente tiene un conflicto homosexual. Pero mi compañero, Okay. de hecho mi compañero en la realidad le respondió, pues es que él tenía problemas con su pierna porque pues una pierna era más corta que la otra. ¿Cómo creen que le llamaría a eso un psicoanalista? O sea, ¿cómo se le llama a ese mecanismo de defensa? Es un mecanismo de defensa. Ay, eso iba a decir, un mecanismo de defensa. Ok, o sea, en general es un mecanismo de defensa. Ahora, el problema es qué tipo de mecanismo de defensa. ¿Alguien podría que lo reprime, profe? ¿Que está reprimiendo su sexualidad, algo así? ¿El miedo? Más o menos. ¿Puede volver a repetirlo, profe? La acción aquí o sea, le dirían que es un mecanismo de defensa. Perfecto, eso ya está de acuerdo. La evasión podría ser. Ahí está, negación. ¿Ok? Entonces, cuando tú le contestas al psicoanalista que no estás de acuerdo con lo que te dice, él va a interpretar negación. ¿Por qué? Porque está diciendo que es una forma en cómo tu inconsciente se está defendiendo, bueno, de cómo tu yo, el yo, porque los mecanismos de defensa son del yo, no del inconsciente. Cómo el yo se está defendiendo para mantener su estabilidad. O sea, cómo se está defendiendo en ese caso de una realidad, de un impulso que está ahí detrás y que pues para defender su integridad pues dice o niega que exista esto.
¿Ok? No es una represión porque en ese caso sí es consciente, o sea, es abiertamente una oposición a la idea de ser homosexual. De acuerdo a lo que dice, ¿cómo se llama? Freud, ¿no? Entonces sería eso, él estaría cometiendo un mecanismo de defensa. Pero el problema es con el psicoanálisis es que si él hace esto, es una negación. Si no lo hace, entonces, pues podría interpretarse de otras 1000 maneras distintas, ¿no? Digamos que él dice o empieza a justificarse, pues entonces va a ser una, ¿cómo se llama? Una racionalización o una intelectualización. No, una racionalización. Cuando tú intentas justificarte dando razones, es racionalización. Supongamos que dice o acepta que, pues que quizá tenga estos impulsos bueno, no, que él no siente que tenga estos impulsos, o sea, no se defiende, simplemente dice, es que yo no siento que tenga eso. Pues entonces va a volver a decir con que es negación. O sea, básicamente no importa lo que tú digas, siempre va a encontrarle algo que etiquete qué se supone que es lo que tienes. Y es por eso que Popper dice que no puede ser ciencia, porque al final los datos se adaptan a la teoría y no la teoría a los datos. Cuando en la ciencia los datos la teoría se debe adaptar a los datos. Es decir, las teorías surgen porque hay evidencias, porque hay datos, porque hay una construcción con base en ellos. No al revés, no de que yo me construyo la teoría y luego trato de que todo lo demás quede ¿cómo se llama? Se adapte a mi teoría. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el terraplanismo? Ya dando un ejemplo que no tiene que ver con psicología. ¿Qué es lo que pasa con el terraplanismo? Que los datos los interpretan para que o sea, la teoría no está para responder a los hechos, sino que los hechos los interpretan a su manera para que se adapten a su teoría. Entonces, oye, ¿por qué entonces el sol se mueve así y asado? No, es que el sol no se mueve así, sino que el sol tiene que moverse de esta manera. O sea, pero ahí el problema es que el sol se sigue moviendo como se mueve y que tu teoría no lo explica al final. Tú estás adaptando ciertos hechos para que suenen o para que coincidan con lo que tú quieres creer. ¿Qué pasó? ¿Es terraplanista, profe? No, pero a lo que voy es que el terraplanismo hace esto mismo, ¿me explico? O sea, que un dato, un hecho, una evidencia, en lugar de apegarse a ella, trata de adaptarla a su modelo. Cuando las teorías científicas hacen al revés. O sea, la teoría científica tiene que adaptarse a los hechos, no los hechos a la teoría. Ese es el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis se considera pseudociencia por varias personas. Hay filósofos que dicen que no, que sí es ciencia, pero en general la mayoría está en contra de esta idea, porque justamente lo que hacen es alterar las cosas para que coincidan con su forma de ser. Entonces, al fin y al cabo, no importa lo que mi compañero diga, ¿me explico? Al final, él ya tenía una interpretación de él. Lo que haga mi compañero, pues va a terminar cayendo en alguna interpretación, ya sea un mecanismo de defensa, ya sea un conflicto de no sé qué, ya sea una defensa de no sé qué 8/4. Entonces, al final, mi compañero simplemente no existe. Lo que existe es la teoría que me juzga, ¿no? Que no, o sea, hasta cierto punto eso pasa con todos. Siempre nos vamos a poner unos lentes con los cuales juzgamos la realidad, que son nuestras teorías o nuestras estructuras mentales. Pero hay estructuras mentales que sí tratan de adaptarse a la realidad y que saben o dan por hecho que existe la realidad y por eso esa necesidad de adaptarse a ella. Y otras que simplemente quieren, pues, juzgarlo a partir de sus lentes sin cuestionar por qué tienen esos lentes y no otros. Entonces, bueno, ese es uno de los tantos problemas que conlleva la teoría psicoanalítica. Recuerden que al final el chiste es que ustedes pues lo investiguen por su cuenta. O sea, no es que me crean todo lo que yo les digo, pero sí lo tienen que considerar al momento de estudiar ustedes. Ok, vamos a ver el modelo estructural, que es el más famoso. Bueno, de los más famosos. Tenemos el it o ello. Tenemos el yo, el ego, que es el yo. Y tenemos el superego, o lo que es lo mismo el super yo. Que solo no recuerdo si se pone junto, ok. Y también aquí se pone junto. Ok, tenemos estas tres estructuras. Esta fue una idea posterior que desarrolla Freud. En esta idea, básicamente se fundamenta en la anterior, de que hay un inconsciente, pero ahora lo va a ver como estructuras de la mente, que es otra cuestión, que la mente no es algo que se puede estudiar empíricamente. ¿En qué va a consistir el ello? El ello básicamente es completamente inconsciente. ¿Ok? Se identificaría con el inconsciente anteriormente dicho. Por eso les decía que aquí aparecen, pero no le hagan mucho caso ahorita porque ahora voy a explicar algunas cuestiones de esto.
Pero aquí estaría el inconsciente. El yo va a ser consciente, pero también va a tener elementos preconscientes. ¿Ok? Y además está el principio de realidad, que eso es lo que se pierde cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando hay una esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ok? Aquí está el principio de realidad. Aquí en el inconsciente están dos principios. El principio de vida de hecho es el principio de placer, pero vamos a poner como es, principio de placer. O eros y el principio de muerte. O tánatos. En este caso, tánatos viene del griego y significa muerte. ¿Ok? Eros pues significa amor, pero los griegos usaban eros para referirse al amor sexual o al amor de pareja. Que es donde hay también sexual, ¿no? Ok, entonces tenemos que está el ello, que es completamente inconsciente, donde está el principio de placer o eros y el principio de muerte o tánatos. ¿Qué significa eso? El principio de placer son todas las necesidades que deben ser satisfechas inmediatamente. ¿Ok? Las insatisfechas generan estados de tensión. ¿De acuerdo? Y la persona busca reducir las necesidades tan pronto como empiecen a surgir. Por eso es que alguien que se deja llevar por este principio, pues sería completamente, bueno, tendería a ser impulsivo, porque necesita que se cumplan sus deseos en ese momento. Pero también tenemos el principio de muerte, ¿ok? Ojo, aquí va a variar. Hay quien interpreta que solo existe un solo principio, que es el de placer. Hay quien dice que existen dos, que es el principio de placer y de muerte. Lo que pasa es que Freud normalmente no hablaba de otro principio más que del eros. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, o de la primera, no recuerdo cuál de las dos, no me acuerdo si fue de la primera o de la segunda, él comienza a mencionar que probablemente sí existe un principio de muerte, pero no llega, me parece que no llegó a ser tan claro sobre si era otro principio distinto al de placer o no. Entonces, algunos lo interpretan como que son dos principios, algunos interpretan como que es un único principio que funciona de dos maneras. Es decir, ya sea satisfaciendo las necesidades o destruyendo aquello que no lo satisface. Es decir, creando hostilidad, justamente por no satisfacer su principio. Pero sí, de alguna manera, Freud lo planteó justamente porque pues, vio la destrucción de la que es capaz el ser humano. Y luego tenemos el superego. Y el superego, pues sería básicamente, o el superyo, todo lo que tiene que ver con la interiorización de valores, aquí entrarían los valores, reglas morales. O sea, para él la ética se explica únicamente por esto y ya. Básicamente aquí se da la introyección, donde hacemos nuestro todo esto que viene de impuesto por la sociedad en general y lo incorporamos al nuestro. Este superego se divide en dos, ¿ok? Se va a dividir en el ego ideal o el yo ideal, lo que tú quieres de ti, o lo que tú quieres, o como tú te crees o ves que vas a alcanzarte. ¿Ok? Ese sería uno. Y la conciencia. La conciencia moral, ¿eh? No la conciencia... Si se dan cuenta, no tiene la S intermedia. O sea, no se refiere al inconsciente o al consciente. No se refiere a este consciente, se refiere a la conciencia moral. Entonces aquí voy a poner moral. Es decir, esta idea de que si no cumples con ciertas reglas, pues hay un castigo, ¿no? Y pues que eso hace que nos civilicemos. ¿Dónde pueden ver el surgimiento, donde habla sobre el surgimiento del superyo? Ustedes pueden leer El malestar de la cultura, que es justamente el libro donde él explica cómo surge eso. Hay otros libros, también otros libros donde explica cómo surge la religión, como es el de Moisés y los tótem, o algo, y los ídolos, algo así, me acuerdo cómo se llama el libro, entre otros, ¿no? O sea, tiene otros libros que también hablan de esto, pero el principal es El malestar de la cultura. Básicamente él dice que la cultura es la culpable de que nosotros no queramos cumplir con nuestros placeres y deseos más mundanos. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que nosotros queremos, pero por cuestión de sociedad y de la civilización, pues se nos ha impuesto pues que tenemos que responder ante ella, ¿no? Y entonces es así como surge el superyo. Y también se inventa una historia bastante, obviamente que no puede tampoco demostrar,
que es una historia, yo supongo que metafórica, porque si realmente lo cree, pues prácticamente estamos regresando a la religión, donde afirma que en un principio pues están el padre, la madre, los hermanos, pues ya hemos hablado, ya como sabrán existe también lo del Edipo, que es otro de los modelos que él tiene, que es el de desarrollo psicosexual. Ahora lo voy a explicar si me da tiempo, creo que se me da tiempo. Y justamente en este desarrollo psicosexual se da el Edipo, ¿no? Entonces, los hijos se enamoran de la madre, pero el padre pues obviamente les es un estorbo. Y además el padre lo presenta siempre como autoritario. O sea, básicamente al padre no lo baja de ser un autoritario hijo de la guayaba, ¿ok? Yo sé que tal vez se lo diga así muy coloquialmente, pero entiéndase la idea de que es un hijo de la guayaba. Y que por lo tanto los hijos se juntan, es ahí donde nace la cultura, donde nace la civilización, porque teóricamente cualquiera se podría echar a cualquiera, sin importar si es tu hermano o no, en esta visión que él da. Les estoy dando una visión obviamente muy simplificada y súper caricaturizada de este libro, pero léanlo, ok, léanlo para que vean que realmente lo que dice él. Ahorita simplemente lo estoy exagerando para que se entienda la idea. Entonces entiéndase que es una exageración esto que estoy diciendo, pero básicamente sí. El ser humano en sí mismo se podría echar a quien sea. Y si no lo haces justamente porque, y si no mata a cualquiera, es porque entre los hermanos se ponen de acuerdo, o sea, se ponen límites entre ellos para evitar pues justamente esto, y también el matarse entre ellos, y para unirse contra el padre. Y al final terminan matando al padre, pero les termina quedando la culpa de haberlo matado. Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, obviamente esto está caricaturizado únicamente para cuestiones pedagógicas, pero es básicamente como él explica el surgimiento del superego. Entonces, yo sí les recomendaría que lo lean. El malestar de la cultura no es tan largo el libro, o sea, la verdad es un libro cortito. Yo creo que si lo leen durante todo el día, se lo echan en un solo día. Y ahí van a leer más de esto que les estoy comentando. Pero sí se avienta una historia, una metáfora de ese tipo para explicar el superego. Lo cual, si fuera filosofía, pues estaría bien, pero pues estamos hablando de que supuestamente es una metapsicología, entonces, pues no. Muchas cosas, muchas ideas de Freud me parece que se robó a Platón. Y seguramente ya ha habido quien haya estudiado todo eso y haya escrito sobre las fuentes de Freud, que aparte nunca las decía, se pirateaba de todo el mundo, pero nunca le daba crédito a los que se los pirateaba. Pero, por ejemplo, hay muchas, este del ello, yo y superyo, se asemeja mucho a la teoría platónica del alma, de que el alma está dividida en tres, en un alma irascible, un alma concupiscible, que sería el ello, el irascible sería el superyo, y un alma racional, que es la que controla o trata de controlar a las otras dos, que es el ello. Entonces, básicamente te está diciendo lo mismo que ya decía Platón en el siglo IV antes de Cristo, o sea, 2000, como 4.000, 5.000 años atrás. ¿Sí me explico? Entonces, al final, pues no te está diciendo nada nuevo, o sea, ya te está diciendo cosas, sí explicadas de otra manera, pero cosas que de alguna forma otros filósofos ya habían mencionado. En este caso, Platón, o sea, eso se parece copia y calca de Platón prácticamente. Solo que Platón lo explicaba con el mito de la auriga, que no era un mito, más bien era otra cosa, pero bueno, vamos a llamar el mito de la auriga, que es justamente el conductor. Un conductor, que es la razón, o sea, el alma racional, que tiene que controlar al alma irascible y al alma concupiscible, y que cuando no lo logra es cuando se encarna en los cuerpos. Y es así como explica también esta dualidad entre alma y cuerpo, donde el cuerpo es una cárcel del alma y pues el alma, pues es eso, es realmente tu yo real que pertenece al mundo de las ideas y que ya las has visto anteriormente. Y esta es la teoría platónica, aquí es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, este es el modelo estructural. Vamos a darle un formato que se vea bonito. De hecho, no me gustan ninguno de estos formatos. Vamos a dejarle este. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita alguna duda de eso? Pues no, ¿Ninguna? profesor. De Yo acuerdo. creo que ya me queda un poquito más claro que otras veces. Ok. En cuanto a este tema del yo, el yo y el super yo. Ok, Está bien, vamos a ver, gracias. perdón, vamos a ver un último tema antes de acabar con esta parte. Recuerden que estas son las generalidades, ¿ok? Ya en la siguiente clase, o sea, la siguiente clase sí va a ser para que ustedes preparen su exposición y el próximo miércoles se estarían exponiendo los siguientes temas. O sea, de cualquier manera yo les voy a dejar en la plataforma ya el día, o sea, el lunes ya les voy a decir qué temas van a ser. Este es el último, el modelo de desarrollo psicosexual. Este es también muy conocido. No sé si borrar aquí, pero... Voy a poner este que es evolutivo. ¿Por qué es evolutivo? Pues básicamente porque se refiere a cómo se desarrolla
la persona humana, ¿ok? Ya con esto termino para que también pues ya puedan irse a trabajar o a descansar, lo que sea que vayan a hacer. Pero básicamente tenemos lo siguiente. En este modelo, por cierto, no mencioné el anterior, del modelo estructural. En el modelo estructural todo se trata de que al final haya un equilibrio entre estas fuerzas. Eso lo toma de la termodinámica. Entonces igual ya luego les explico qué es la termodinámica y cómo funciona, pero eso lo toma de las ideas termodinámicas que eran, vamos a decir que la ciencia física que estaba, de la física, es una rama de la física que estaba en boga en aquel momento y pues todo era, o tenía que ver con eso. Entonces, ya vi que esto solo se puede de esta manera, tengo que modificarlo. Ok, lo que le estaba comentando. Vamos a hacer esto. Ahorita borro el anterior. Aquí vamos a tener varios elementos que realmente acaban muy pronto, porque no crean que se les explicó todo. ¿Cuáles son estos elementos que va a mencionar? Básicamente tenemos etapa oral. ¿Ok? Esta etapa va aproximadamente desde los 0 hasta los 18 meses, que serían como 2 años y algo. ¿De acuerdo? Y en esta etapa, básicamente, lo que va a predominar de los mecanismos de defensa, porque sí va a haber mecanismos de defensa. Aquí lo que impera el ello. ¿Por qué? Porque todavía no hay un yo formado, apenas se está formando. Y por lo tanto, el bebé es prácticamente puro impulso, puro placer y pura necesidad. Entonces, pues tenemos esto, ¿ok? Y va a haber 2 subetapas. Entonces, en la primera etapa, o sea, la primera etapa que dura aproximadamente 6 meses, según él, lo que va a pasar es que sobre todo está la fase oral incorporativa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que se van desarrollando varios rasgos, dependiendo de las situaciones a las que se le expone al bebé. ¿Ok? O sea, va incorporando de acuerdo a las exposiciones que se le dan a dar. Esa es la primera etapa, se llama incorporativa porque va incorporando. En la segunda etapa, si se dan cuenta, eso no lo estoy escribiendo, pero se entiende la idea, ¿ok? En la segunda etapa, que sería desde los 6 meses a los 18, se va a dar la fase oral sádica. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente esta parte. ¿Qué es la fase oral sádica? Que aquí empieza a sentir placer al morder y masticar cosas. Lógicamente aquí lo que va a prevalecer es esto, es la cuestión oral. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos va a decir. Luego tenemos la etapa anal. La etapa anal va a venir entonces desde estos 18 meses hasta los 3 años. Aprox. Aquí lo que va a prevalecer sigue siendo hasta cierto punto el ello, pero va a venir sobre todo placer en la zona anal. De ahí su nombre. Y tiene que ver con el control de esfínteres. El esfínteres es un músculo, son varios músculos que tenemos en diversas partes del tracto digestivo, pero pues en general el más fácil de acceder pues es obviamente el ano, que controla justamente el paso o no de los elementos. En este caso, pues en el ano, pues el paso o no de el excremento. Y que esto hace que, de acuerdo a la interpretación que le dan, las personas que tienden a ser muy liberales, así como que muy faltas de criterio propio, y que todo lo aceptan bien fácil, pues es porque no tienen esto. Y los que suelen ser demasiado rígidos, pues es justamente por un exceso en esto, de acuerdo con la teoría de Freud. ¿Lo puede probar? Obviamente no, pero pues es muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que va a decir. Y hay 2 orientaciones características. La de instar al niño a eliminar a un tiempo y lugar deseado, es decir, que haya control. Y la otra, pues donde de plano no hay control, ¿ok? O donde el control está demasiado rígido. Y que por lo tanto puede tener rasgos anales expulsivos. Esto puede pasar con gente que simplemente explota.
¿Ok? De acuerdo a esta teoría, eso explicaría por qué hay gente que simplemente por cualquier cosita está explotando como si fuera un volcán. Pues es eso. Además, hay un patrón que se forma de acuerdo con él. Aquí puede haber rasgos anales. Digamos que esto será lo sano, es decir, donde hay un control sano o correcto, que es cuando cuando el niño aprende a hacerlo en cierto tiempo y en cierto momento. Cuando no se puede, o cuando hay un estreñimiento o lo contrario, puede haber rasgos, puede ocasionar rasgos anales expulsivos, que son esos que les digo que explotan como volcán, o rasgos anales retentivos. Gente que no suelta, o sea, rencorosa que no puede soltar. Y hay una triada, ¿ok? Se forma una triada de rasgos. ¿Cuál va a ser esa triada? La avaricia, la obstinación y el orden, ¿ok? Esos serían los rasgos de personalidad que se van formando desde esta etapa. Como se darán cuenta, suena súper interesante, pero pues el problema es compruébalo, ¿no? Pero ok. Pero sí, o sea, la verdad es que si tú lo lees y te vas por la finta de lo interesante que suena, pues sí, te vas a creer que todo esto es completamente así. Luego sigue la etapa fálica. La etapa fálica es desde el 3er año hasta el 5º año, ¿ok? Desde los 3 años a los 5. 5 o 6 años aprox. ¿De acuerdo? En esta etapa, ¿qué es lo que va a pasar? Que empiezan los deseos autoeróticos. Entonces, aquí el placer está en órganos sexuales. El niño empieza a sentir placer en el pene, la mujer pues en la vagina, y pues básicamente es donde comienza la masturbación, según el que en realidad los niños se masturban desde que ya están en el vientre materno, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver con esto. Pero pues sería la autoerotización, la autoestimulación, es aquí donde se da el complejo de Edipo, que creo que estamos... Profe, ¿cómo es esto de que los niños empiezan a masturbar desde dónde? Desde el vientre. ¿En Bueno, serio? no masturbar como tal, sino que se tocan. Pues, Oh, se llama eso masturbación. yo digo, qué loquísimo. No, pero o sea, un niño pequeño sí se puede más. No masturbar en el sentido de un adolescente que obviamente ya tiene semen y todo. Simplemente sienten pues como cosquillitas y se tocan, ¿no? Saben que hay placer en el pene. No saben cómo se llama eso y pues puede ser que inclusive usen objetos para sentir más placer ahí. Que hay que enseñarles, pues que obviamente esa parte hay que cuidarla y que pues no puedes estarte ahí, que no es el placer por el placer, ¿no? Y eso muy independientemente de que si Freud tiene razón o no. Simplemente sí es cierto que el hombre de por sí, desde pequeño ya siente placer en esa zona, pero no tiene nada que ver con estas etapas de desarrollo. Es simplemente cuestión sensorial. O sea, se explica más por una base biológica de que por sí hay receptores pues de placer ahí. Que de hecho el hombre no siente tanto placer en el pene. Se supone que la zona de mayor placer que tiene el hombre está cercano a la próstata y la única forma de acceder a él es por penetración anal. Pero bueno, el pene obviamente es la principal forma común y corriente G, ¿no? de que siente placer el hombre. ¿Vale? El punto G, digo. El famoso punto G estaría en la próstata y para alcanzar la próstata requieres penetración. Obviamente no todos los hombres heterosexuales van a dejar que su mujer penetre con algo, pero pues realmente ahí está el placer, o más placer que en el pene. Hay muchas formas de tener placer y no necesariamente tienes que hacer únicamente, ¿cómo se llama? Penetración, hay muchas otras formas. Pero bueno, el punto es, aquí inicia el complejo de Edipo, aquí supuestamente él es donde está el placer en los órganos y donde los niños comienzan a autotocarse. También en el caso de las mujeres, pues aquí estaría el de Electra, que es la versión femenina del Edipo, pero más bien ese nombre se lo dio otro, porque él no habló de Electra. Ambos son de personajes griegos, y hay toda una mitología de qué es lo que hizo Edipo y Electra, y ustedes lo pueden buscar en internet, el mito de Edipo, el mito de Electra, y van a ver por qué tomó pues Freud estas referencias culturales griegas o estos mitos griegos para explicar ese supuesto comportamiento donde tú te enamoras del padre si eres la mujer y si eres el niño pues deberías enamorar de la madre y al final se supone que se resuelve cuando tú aceptas que no puedes ser el padre y que por lo tanto en un futuro vas a tener que buscar a tu propia mujer que se asemeja a tu madre según él, que eso se puede explicar de otras formas. O sea, no es que no sea cierto que hasta cierto punto eliges a alguien parecido a tus padres.
O sea, más bien hay otras formas mejores y más, y con mayor evidencia para explicarlo. Pero bueno, el caso es que se da eso, y no es tampoco que suceda a esa edad, para nada, y no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, él asume que así funciona, que aquí se da este complejo, aquí se da la angustia de castración, se da angustia de castración, que es justamente esta idea de que el padre te va a reprimir o te va a acabar, y al final termina habiendo una identificación si se acaba bien. Si no se acaba bien, entonces aquí se explicaría, supuestamente él, la homosexualidad. Que recuerden que para Freud se supone que todos somos heterosexuales, no hay, ¿cómo se llama? Somos bisexuales, pero no hay como que el heterosexual puro, ni el bisexual, ni el homosexual puro según él. Por último, tendríamos la etapa genital, que sería adolescencia. Adolescencia y adultez. Ya con eso acabo, prometo que ya con eso acabo. Aquí es etapa genital, puse genital, pero es la etapa genital. Ok, ¿qué va a pasar con la etapa genital? Antes de la etapa genital, entre la etapa fálica y la etapa genital, hay un periodo llamado periodo de latencia. No lo puse porque no es propiamente una etapa, es más bien un periodo de, como su nombre indica, de latencia. Latente significa que está oculto. Entonces podría decir que ahí no hay ninguna actividad como tal, o sea, es ya como que queda resuelto aparentemente todo, pareciera que no hay nada, inicia con la pubertad, y entonces ya cuando se da esa pubertad, o cuando ya empiezan todos los desarrollos, con todo el desarrollo físico, es donde ya empieza la etapa genital. Pero mientras hay un lapso en el que supuestamente no hay como que nada, o sea, es un periodo justamente donde todo está oculto y desarrollándose de poco en poco. Y así llegamos a esta etapa genital. En esta etapa genital ya se encuentra el líbido alrededor de los genitales y que aparte va a ser a lo largo de toda la vida. Entonces esto dura todo el resto de vida. Aquí no menciona la vejez, no menciona todo eso, eso se lo salta por algo del tren. Y pues básicamente es placer sexual, ¿ok? Aquí se supone que ya uno pues ha superado muchas de estas cosas o no las ha superado y ya te quedó pues con graves cuestiones en su personalidad durante todo esto. Entonces, básicamente estos son los modelos de desarrollo. Igual y en la siguiente sesión les voy a dejar que investiguen algunas cuantas cosas más, como los mecanismos de defensa y todo eso, y otros temas, porque esa va a ser la clase. Y a partir de esto, pues ya podemos hacer la exposición el miércoles, ¿ok? Obviamente esa sí va a ser videollamada. Y algo más que me falte. Creo que sería todo por el momento. ¿Alguna duda de todo lo que vimos el día de hoy? Así muy rápidamente para que se resuelva. No, pues no. ¿No? ¿No hay dudas? De acuerdo. Recuerden que al final, pues, ustedes de preferencia lean alguno de los libros que les he mencionado. Está la introducción al psicoanálisis de Freud, está, bueno, de las que mencioné, obviamente solamente mencioné básicamente dos, ¿no? La del el malestar de la cultura, que es el más cortito que yo creo que se pueden leer, y ¿cómo se llama? El de introducción al psicoanálisis, que es una serie de pláticas que da Freud. De hecho, desde el principio él ya sabía que todo el mundo iba a estar en contra de su teoría, entonces empieza a justificarse y a atacar con falacias ad hominem a todos, muy sutiles, pero al fin y al cabo falacias ad hominem. O sea, básicamente como diciendo, ustedes son demasiado tontos para entenderme. Pero son falacias ad hominem. No las dice con esas palabras, obviamente. ¿Pero qué libro es? El de introducción al psicoanálisis. Introducción al psicoanálisis. Sí, ese lo pueden buscar en PDF, pero está un poquito más choncho. El de malestar de la cultura es el más pequeño. Ya luego, pues sí, obviamente está más, ¿cómo se llama? La introducción está un poquito más gruesecito, no está tampoco tan grande. Yo creo que se lo avientan en menos de un mes, si lo leen todos los días. Y pues hay otros, vaya. Obviamente está la interpretación de los sueños, o sea, tienen muchos libros, pero la introducción al psicoanálisis es como que una síntesis. Y pues el de malestar de la cultura es donde explica cómo surge pues justamente el super yo. Y hay otros que habla de otros temas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya el enlace ahorita se los proporciono. De hecho, creo que ya se los proporciono. El enlace ahorita se los proporciono para que puedan ingresar a él. Y pues ya, creo que ya será todo de mi parte por este momento. Nos estaremos viendo el miércoles, pero el lunes obviamente hay clase también. Solo que va a ser clase asincrónica. ¿De acuerdo?
Y disculpen que les haya robado 10 minutos. Bueno, vamos a dejarlos acá. Ok, Nos profe. estamos viendo. Adiós. Ok, Ya les di profe. tarea, por cierto. Tienen 2 tareas. Ahorita que me acuerdo. Bueno, tienen una tarea. profe, bye. No. Ya les estoy desvelando de tareas, no se vayan. Hay una tarea. Chequen su tarea. Bueno, ya. Espérense, Está cierto, voy a hacer profe. la tarea. Adiós. Bye, bye. Gracias, profe.